Bien, señores, autoriza el árbitro, toca la pelota del equipo de General Caballero. Ya está en marcha el compromiso aquí en el Estadio Carende. Fecha número 10 de la categoría intermedia. Tanto por si las dudas, se hace el córner ya. Bien, el saque de esquina. Penal. Penal, Caballero tocó la pelota con la mano. Tocó la pelota con la mano, increíble. A ver si fue Caballero o si fue Benítez. No fue el 20. Se viene el tiro libre penal. Primero en camino. Arranca Colmán. Se fue, tiró Colmán. ¡Gol! ¡Gol! De General Caballero. Jorge el Churro Colmán de tiro libre penal. A los 34 minutos de la etapa número 1 abre el marcador, pasa a ganar el local por 1-0. Con este resultado parcial recupera el segundo lugar de la tabla de posiciones. Churro Colmán de tiro libre penal con mucha calidad, con mucha técnica, define en el caño del arquero. Definiendo con mucha calidad realmente. Salida de Manuel Caballero. Corre Roland Escobar con el Tobías Castellano. Queda para Villalba. Villalba toca para Candia. Está el empate. ¡Candia! ¡Gol! ¡Gol! De Paraguarí. Lo empató William Candia. Pelota perdida en zona defensiva. Luchó hasta el último. Roland Escobar para ganar y Villalba con mucha claridad abre sobre la llegada del experimentado volante para que defina abajo y pone la paridad aquí en Carendú. General Caballero 1, Paraguarí 1. Por el medio, y está Gómez moviendo la pelota para Verdún. Profundiza, mete para que cruza el área. El centro del Churro Colmán, le queda a Verdún, otro centro lindo. ¡Está! Richard Salinas de cabeza clava esa pelota en el ángulo. Lindo centro desde la zona izquierda y el frentazo es impecable para poner arriba nuevamente al rojo mallorquino. Richard Salinas, el autor del gol, gana 2-1 el equipo local aquí en el Estadio Carende. No podía salir del fondo el equipo de Paraguarí, era todo de General Caballero en estos últimos minutos, bombardeando y con muchos hombres en ataque, constantemente buscando el área a través de centros. Instalado en esa zona, estaba hace rato el número 20 en este equipo, el que termina anotando y metiendo el pase, el gol. Alexis Verdún a la cabeza se la pone a Richard Salinas. Sale el tiro libre de Alexis Verdún. Richard Salinas que intenta, el autor del segundo va. Salinas gana, domina, gira ante la marca de Tobías Vargas. Dio un poquito más atrás el pase, el toque por el medio que viene, el Churro Colmán limpió el camino, viene para Alegre, tiró. ¡Gol! ¡Gol de General Caballero de Mallorquín! Pero qué golazo, Alegre, Enzo Alegre para regalarle una tremenda alegría al público de General Caballero. Liquida el partido a los 40 minutos de la parte complementaria. Remate con sutileza, bien colocado el tiro al ángulo. Y Enzo Alegre pone General Caballero 3. Paraguarí 1 aquí en el Estadio Carende. Y en esto estuvo la diferencia en el partido, en los cambios en los que ingresaron. La salida es de Duarte, se proyecta lateral, viene ahora Paraguarí, encara Duarte, lateral derecho que bien abrió, le dio allí la pelota para la que defina. ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol! De Paraguarí. Ruiz se remató, se desvió en el trayecto y esa pelota se mete en el fondo del pórtico. A falta de 2 minutos y medio, el cuadro de Paraguarí se pone a tiro de empate. Ruiz o autogol, Fede, ¿eh? Y está el cuarto, Alexis sigue, no suelta. Bueno, no soltó nunca la pelota y el árbitro marca el final del partido, señores.
Victoria de General Caballero de Juan León Mallorquín, 3-2 sobre Paraguarí. Recupera el segundo puesto. Y otro partidazo, realmente, que nos ha regalado esta fecha número 10 del campeonato de la segunda división, llegando a 21 puntos.